¿Sabías que Palestina existió mucho antes de que Israel apareciera en un mapa en el 1948? Entonces, ¿cómo pasó de ser la tierra de millones de palestinos a convertirse en el inicio de la mayor catástrofe de su historia? Pues quédate, porque lo que vas a escuchar no te lo explican en los libros de historia. Durante siglos, Palestina formó parte del Imperio Otomano. Árabes, cristianos y judíos convivían en la misma tierra, en paz y con respeto hacia sus creencias. Pero a comienzos del siglo XX, tras décadas de guerras, deudas y un ejército que no podía competir con las potencias europeas, lo habían debilitado. El imperio ya estaba en decadencia, hasta que en la Primera Guerra Mundial fue la gota que colmó el vaso. El Imperio Otomano, que durante siglos no tuvo imperios capaz de hacerle sombra, se hundió, y con él se perdió el control de casi todos sus territorios árabes, incluido Palestina. Francia y Gran Bretaña se repartieron los territorios árabes en secreto, en el famoso acuerdo de Sykes-Picot. Siria y Líbano fueron para Francia, y Palestina quedó bajo lo que llamaron el mandato británico. Lo que parecía una administración temporal, en realidad escondía una promesa que cambiaría la historia para siempre. Apenas 2 años antes, en el 1917, los británicos habían hecho una promesa que lo cambiaría todo: la Declaración de Balfour. Era una carta simple, de 67 palabras. Gran Bretaña se comprometía a apoyar la creación de un hogar nacional judío en Palestina, debido a que el pueblo judío llevaba años siendo perseguido. El problema es que esa tierra ya estaba habitada por casi 1 millón de palestinos, que en su gran mayoría eran árabes musulmanes y cristianos. Cuando llegó el mandato británico, la situación en Palestina empezó a cambiar rápido. La inmigración judía aumentó de forma masiva, y muchas veces con el apoyo británico. Cada nueva oleada de colonos generaba más tensión. Los palestinos veían cómo sus tierras eran compradas o expropiadas. Comunidades enteras empezaban a ser desplazadas de sus hogares, así que las protestas no tardaron en llegar. A partir de los años 20 empezaron las manifestaciones. Los palestinos empezaban a exigir recuperar lo que siempre fue su hogar y sus tierras, hasta que en el 1936 estalló la Gran Revuelta Palestina. 3 años de huelgas, levantamientos y enfrentamientos contra el ejército británico. La respuesta: una represión brutal. Miles de palestinos fueron asesinados, encarcelados y bombardeados. Destruyeron infraestructuras palestinas e hicieron ejecuciones sumarias, es decir, aplicaban castigos colectivos. Si sospechaban que un pueblo apoyaba la revuelta, los podían fusilar directamente o colgar a sus líderes sin un juicio justo. Era una forma de meter miedo rápido y frenar la resistencia. Mientras tanto, las milicias judías se organizaban y crecían tanto en fuerza como en preparación militar. Cuando terminó la Gran Revuelta, en el 1939, Palestina estaba debilitada, sus líderes encarcelados o muertos, y la población desarmada, mientras las milicias judías seguían creciendo cada vez más, hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. El horror del Holocausto provocó que aumentara la presión internacional. Querían encontrar un refugio seguro al pueblo judío, y nuevamente los ojos volvieron a ponerse encima de Palestina. Así que en el 1947 la ONU aprobó un plan de partición: dividir Palestina en 2 estados, uno judío y uno árabe. Lo que pasa es que sobre el papel parecía una solución, pero en la práctica más de la mitad de la tierra se entregaba a un estado judío que todavía ni existía, mientras la mayoría de la población seguía siendo palestina. Los palestinos rechazaron el plan porque lo veían injusto, pero para el movimiento sionista fue la oportunidad definitiva. El 14 de mayo del 1948, David Ben Gurión proclamó el nacimiento del Estado de Israel, convirtiéndose en el primer ministro. Al día siguiente, Egipto, Siria, Líbano, Jordania e Irak declararon la guerra, y fue la primera guerra árabe-israelí. Pero claro, sobre el terreno, Israel estaba mejor organizado. Sus milicias se habían convertido en un ejército, mientras que los palestinos estaban debilitados desde la revuelta del 36. Y uno a uno, los pueblos palestinos fueron cayendo. Más de 700.000 palestinos fueron expulsados o huyeron de sus hogares. Más de 400 aldeas fueron arrasadas, totalmente borradas del mapa. Y así nació la Nakba, la catástrofe que marcó a generaciones enteras. Para los israelíes, el 1948 fue el nacimiento de un estado, pero para los palestinos fue el inicio de un exilio y una herida que aún sigue abierta a día de hoy. Pero la historia no terminó ahí. Una década después, los países árabes volverían a la carga buscando revancha. Pero eso lo vemos en el siguiente capítulo.